19 días del referéndum por la ley de urgente consideración y hoy Antonio Ladra le hinca el diente a ese tema. Bueno, estamos en la cuenta regresiva exactamente. Uh-huh. Dentro de 19 días vamos a definir qué es lo que hacemos con los 135 artículos. Y vamos todos a votar, además. Todos a volver a ejercer eso que tan lindo es. Sí, porque es la obligación. Exacto. Sí, y justamente sobre eso quería referirme, porque, bueno, vieron las encuestas, ¿no? Más o menos sí. Todas son... Más o menos. Hay una sola que le da un 2% de diferencia al no y pinta un escenario más parejo. El resto entre 10 y 12 puntos. Sí, hay ahí, sí, esa creo que es sin contar los votos en blanco, creo. Entonces ahí, claro. Ahí hay una No. Las otras tampoco, porque las otras tienen muy bajo porcentaje de voto en blanco. Por ejemplo, la de cifra, 1% en blanco nada más. Lo que tiene la de cifra que tiene un 20% de indecisos, ¿no? Claro, bueno, y a eso me quería referir. A ver, ¿por dónde porque viene, andamos ahí con ese 20% más o menos, alrededor del 20% según la encuesta, 22% algunas otras. Que define la elección. Que es lo que define la elección. Eso ¿no? define. Es un botín, es decir, bastante apreciable para cualquiera de las dos opciones. A donde se vuelquen los indecisos va a definir la elección, como vos decís. Si todos fueran para el mismo lado, te la define. Ahora, ¿cuál es el perfil? El tema es que nunca van para el mismo lado todos. ¿Cuál es el perfil de los indecisos? Ahí está la historia, ¿no? Y en general todos coinciden en lo mismo. Jóvenes, bajo interés en la política, niveles de información y de educación relativamente bajos. Lo vivo con mis hijos, exactamente. ¿No? Sí. Ese es un poco el perfil de ellos, ¿no? Y la gente que está allí es la que va a elegir o la que va a decidir ese referéndum, ¿no? Ayer comenzaron las clases, ¿no? Después de 2 años vuelven a ser presenciales en la mayoría de los centros de estudio, y esto debería ser un motivo de alegría porque, bueno, por el regreso a las aulas, no sé cuánto. Pero bueno, ¿cómo es la situación de la educación? Porque ahí está la definición de quiénes son los indecisos. Uruguayos que forman parte de ese perfil de indecisos son aquellos que tienen poca educación en general. Entonces yo fui a mirar el monitor educativo liceal del año 2020 y el 2021, entonces muestra que el abandono de los planes de estudio de jóvenes y adultos en enseñanza secundaria el año pasado superó el 50%. Se podrá decir, bueno, por la pandemia, porque no era presencial, etcétera. Pero antes de la pandemia era un 40%. O sea que empeoramos. Sería raro que fuera al revés. Muy raro. De ayer a hoy, según los datos que está mostrando en cuanto a las matrículas que hay en enseñanza secundaria, ya desertaron 13 gurises. Todos los días desertan 13 gurises. Porque vos sumás, tenés la cantidad de estudiantes que había en el 2020. Anual, lo hiciste claro, un promedio, decir, por día, ¿cuántos se van por día? 13. ¿Eso está en las noticias? No está en las noticias. Decimos cuántos accidentes hay, cuántos muertos de coronavirus, pero no decimos, hoy desertaron 13. No, sean los números globales de deserción por año lectivo de repente. Está bien, sacar el promedio mete miedo. Te mete miedo. 13 por día. 13 por día. 13 por día. Es una rabona anual. O sea, es una rabona de año que me hago. Chau, se fue. No Ayer ya, hoy si hubiera clase, habría 13 gurises menos en todo el sistema educativo. Mañana va a haber otros 13 menos y así seguimos. ¿Por qué hoy si hubiera? Porque el paro en los públicos no hay. Sí, Okay. pero, o sea, 13 que van a la esquina. Claro, entonces después nos preguntamos por el crecimiento de la violencia, después nos preguntamos por qué hay anomia social respecto a un acto eleccionario por parte de los jóvenes. ¿Quiénes son esos indecisos o que no les interesa? Parte de esos 13 que día a día, como una gotita, van desertando del sistema educativo. Porque el sistema educativo también lo que hace es darte marcos, enseñarte, darte cuestiones. ¿Cómo es posible entonces, la pregunta que yo me hago, que el sistema político que acude a los jóvenes y se preocupa por esos jóvenes, miren qué cantidad de jóvenes que hay, no sé cuánto, para la militancia, esto, aquello, cuando necesitan los votos, se acuerdan de ellos. Pero no se han puesto de acuerdo, porque yo no estoy
diciendo, miren que esto es parte de este gobierno, o lo que fuera. No estoy diciendo que esto tiene 20, 25 años. O más. ¿No? No se hayan puesto para detener esta sangría. En 3, 4, 5 puntos se hayan puesto de acuerdo en decir, bueno, a ver, ¿cómo atacamos esta situación? Ayer hablaba con Juan Pedro Mir, que fue con el que hablé para chequear estos datos. Números, sí. Para sacar estos números, ¿no? Y entonces me decía, no digas deserción. Dice, porque... ¿Qué? Desvinculación, hay que decir. Claro, no digas deserción porque parece que fuera desertar, que fuera algo militar. Marcial, sí. ¿No? Algo marcial, desvinculación además, o abandono, porque en realidad lo que está ocurriendo es que el sistema los está expulsando. El sistema los está expulsando, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, es un drama diario que estamos viviendo y que está haciendo que nuestro país deje de ser viable. Ahora, también lo que digo, que el sistema político está jugando con fuego. Y ahí voy a lo que vos decías, lo de la votación. ¿Qué pasa si el voto no fuera obligatorio? Qué lindísima pregunta. ¿Cómo votaría el Uruguay? ¿No? Porque, ¿qué es lo que ocurre? A diferencia de lo que ocurre en otros países, los gurises marginados del sistema educativo no tienen obligación de ir a votar, pero acá sí. Entonces, quienes van a decidir por este referéndum, además, lo van a decidir a último momento y porque un amigo le dice o porque se le cantó poner la papeleta rosada o poner la papeleta celeste y chau. No por otra cosa. O sea, por argumentos no válidos culturalmente o políticamente hablando, decís claro, tú. Eso es lo que querés mostrar. Sin haber estudiado, sin haber leído, sin haberse... O sea, que se plasma un pensamiento en el resultado electoral de un referéndum que no es... A ver, es dramático. Pasa en todas las elecciones también. Pasa en todas las elecciones, sí, pasa un poco pero todas las acá vos elecciones. tenés una elección. A ver, vos podés tener una cantidad de indecisos en una elección donde tenés 6 candidatos, 4 candidatos. Entonces ahí vos decís, no, lo que pasa es que hay que definir entre 4 tipos, a ver a quién voto, a quién no voto. Pero acá es sí o no. Acá son 2 variables solamente. O un montón de artículos, ¿no? Son un montón de artículos, pero es negro o blanco. Sí, múltiple Y choice. además acá tampoco hay una figura con la que sentir el carisma o la empatía. Claro. Acá es una decisión por contenido. Por contenido. Y es más difícil. Entonces, pero para mí, si se dejara que no fuera obligatorio, saldría o quedaría de manifiesto el poco interés, la poca información y realmente la situación como es. Exactamente. El la verdadero drama social. Entonces, lo que voy es, el sistema político está jugando con fuego si no hace algo. Ahora, yo lo que escucho en estos días, que he escuchado entrevistas al director, la directora de secundaria, el otro dice, el proyecto que tenemos son todos diagnósticos, vivimos haciendo diagnósticos, estamos cansados de diagnósticos y siempre llegan a lo mismo, pero lo concreto está muy lejos, muy lejos. Es decir, no se concreta nada. Creemos que tenemos un gran desafío. Hace 20 años que tenemos ese desafío, o más. Más éramos jóvenes. ¿No? Tenemos un gran desafío, ¿no? Porque creemos que el estudio de materia nos sirve, hay que estudiar esto, aquello. Después cambian dentro del otro gobierno y dicen, no, hay que estudiar de otra manera. No, tenemos que ser como Finlandia, porque Finlandia está cambiando. Es decir, es tremendo lo que nos está pasando. Ahora, también, vuelvo a decirte, nosotros damos la cifra de los muertos por coronavirus todos los días, damos la cifra de los accidentes, homicidios, esto, rapiña. aquello. Ahora no decimos... hoy, ¿no? Una campanita que suene en el informativo que diga, hoy se fueron 13 chiquilines del liceo. Y mañana ya llevamos 26, ¿no? Y tenemos el caso paradigmático del niño cero falta fuera del sistema educativo, pocos años después. Claro, bueno, ahí está. Eso representa todo eso. Así que nada, cortito y al pie, quería detenerme en esto porque me pareció... Me acordé del niño cero falta, me acordé de las crónicas de todos los medios con el niño cero falta. Claro, el niño cero falta. Sí, cero falta hacía kilómetros a caballo para ir a estudiar, qué divino. Bueno, todo ese sacrificio y el no apoyo de un núcleo familiar lo terminó haciendo trabajar a los 15 años. ¿Dónde estará el niño cero falta hoy, no?
Entonces, nada, quería detenerme en eso, quería decir que el sistema político está jugando con fuego, justamente, si no se pone de acuerdo. referís a todo el sistema político. Te referís lo interesante que porque todos estuvieron, el dedo señalador es al sistema político. Todos no estuvieron en el gobierno. Todos estuvieron y todos están y todos estuvieron y van a... Perdón que diga algo tan radical, pero hasta que en este país no sea obligatorio que todos quienes ejercen y ocupan un cargo público manden a sus hijos a la educación pública, se atiendan en la salud pública y vean en carne propia lo que pasa, porque es muy difícil decidir sobre la educación pública cuando todo tu núcleo familiar va al British o es difícil porque no te topás con la realidad. Eso se exigió en el Congreso de Estados Unidos, que los hijos de los congresistas se alistaran en el ejército, porque si no están decidiendo sobre los hijos de otros. Yo, de verdad, lo postulo, pero me parece que tendríamos que plantearnos que la utilización de todo lo que es el ámbito público sea de orden de quienes están ejerciendo los cargos para que se topen con la realidad. Es el público, claro. Muy bien. Bueno, era eso. Tremenda. Tremenda. Cuanto más chiquita, más brava. Gracias, Antonio. Dale, Antonio, como siempre, muy pertinente su punto. Bueno. Me dejas indignada, Antonio, para el resto del día. No, a mí me deja contento, porque en definitiva somos eso. Estamos acá para eso, para decir eso que acaba de decir Antonio, eso que acaba de decir tú. Pero es que los chiquilines no encuentran atractivo en lo que estudiar, no les dan herramientas. Bueno, pero ese es un fenómeno que cambia en años, no cambia de un día para el otro, pero nosotros tenemos la obligación de decirlo, porque hay mucha gente que integra el sistema que nos escucha. Exacto, sí, señor. Cierre usted, porque usted cierra, pero sé que usted pega una especie de cierre como de campera. No, Cierra en realidad ustedes se tendrían que despedir si quieren. Él no